Hola, soy Paula y esto es E2 Podcast. Bueno, y hoy estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast Escogidos. Y bueno, también para hoy tenemos una invitada, al igual que nuestro episodio anterior. Y esta invitada nos viene a hablar un poquito de su experiencia, a contar un poquito de cómo ha sido su niñez, adolescencia y adultez. Eh, y nos viene a conversar un poco también desde la mirada de su carrera. Entonces ahí vamos a ir conversando con ella muchas cositas, así que los que estamos aquí le vamos a dar la bienvenida a Angie, que nos viene a acompañar hoy para que podamos hablar un poquito acerca de la paternidad. Un aplauso todo aquí para la Angie. Bienvenida a este espacio de conversación, a este lugar llamado E2 Podcast. Gracias. Bueno, saludamos a todas las personas que nos están mirando. La verdad es que estoy bastante nerviosa. Se me apretó la garganta. Pero sé que va a ser de mucha bendición igual para todos los que nos están viendo el día de hoy. Sí. Y bueno, la semana pasada, o el capítulo pasado, hablamos acerca del perdón. Y creo que hoy es como una especie de continuación. Porque lo que vamos a hablar hoy día también tiene mucho que ver con eso. Hay muchas etapas en nuestra vida donde el perdón es súper necesario y creo que la etapa o de lo que vamos a hablar hoy, que es la paternidad, es muy importante también tener presente lo que es el perdón. Y queríamos saber más o menos cómo ha sido tu experiencia con respecto a este tema tan importante, este tema tan controversial en el mundo en que estamos viviendo hoy, que es la paternidad. Bueno, yo creo que los que nos están viendo y escuchando pensarán que se va a hablar como de la paternidad haciendo énfasis a que nosotros somos padres o yo he sido mamá, Claro. o algo así, pero la verdad que la idea es contar mi experiencia a base de hija, a base de mi experiencia con la paternidad, pero como hija. Exacto. Y siendo bastante sincera, la paternidad para mí no ha sido muy agradable. O sea, mi experiencia con la paternidad no ha sido muy agradable, ha sido difícil de sobrellevar durante estos años. Y a pesar de que Dios me ha rodeado de buenas figuras, de tíos, de abuelos, tengo primos también bastante, nunca es suficiente. Nunca es suficiente y creo que eso mismo me ha ayudado y me ha llevado a mí a poder conectarme con Dios de una manera diferente. Y yo creo que ese es el mensaje como que quiero como Queremos entregar hoy. entregar el día de hoy. Exacto. Bueno, como lo hemos mencionado en episodios anteriores, somos jóvenes cristianos y que efectivamente vemos la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y hoy también, como dijiste tú, nosotras, ninguna de las dos es madre. Menos padre, obvio. Bueno. Pero sí hemos vivido y experimentado esa paternidad de Dios. Y creo que eso es súper importante que lo podamos compartir con las personas que nos están escuchando, porque siento que hoy en día el tema de la paternidad es un tema que está súper, como, no sé si manoseado o mal utilizado, o está muy en boga por el tema de los papás que no pagan la pensión, de los papás que no son presentes, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que es muy latente en nuestra sociedad. Y no es solo de ahora, sino que viene de generaciones pasadas. Sí, sí, verdad. Entonces, siento que es un tema que no solo nos va a ayudar a nosotros, sino que los va a ayudar a todos los que nos están escuchando, ¿cierto? Sí. Bueno, quizás partir por mi historia, por así decirlo. Así como Bueno, esta es mi historia. Y partir diciendo que mis papás son divorciados. Si estoy segura o no estoy segura, no lo sé. Ellos se separaron cuando yo tenía 3 años. Mi hermana tenía 6 meses. Yo, desde ese momento, desde ese punto, desde los 3 años hasta los 12 aproximadamente, tuve una relación intermitente con mi papá.
¿Qué quiere decir eso? Que lo veía muy poco. Mi papá vivía en ese momento en Santiago, yo acá de Rengo, y nuestra relación era muy intermitente. Lo veía muy poco, quizás algunos se sienten como identificados con eso. Y llegó un punto en el cual yo tenía 12 años, me recuerdo, 12 para 13, y yo recibo un llamado por teléfono. Y me acuerdo como si fuera ayer. Y en ese llamado era él hablándome y, bueno, yo de partida yo no le decía papá, porque como no había una relación tan directa, yo lo llamaba por el nombre. Por su nombre. A él. Y eso a él no le gustaba mucho, entonces... no es que yo lo hacía con su qué, pero ya no me nacía decirle papá tampoco. Entonces llega un momento en el cual él me llama y me dice, yo tenía 12 años, recalquemos eso por favor, me dice, bueno, Angita, yo voy a dejar que tú hagas tu vida y yo voy a hacer la mía. Y siempre voy a estar, o sea, siempre vas a saber que tienes un papá. Ya, pues. Y desde ese día... Y fin de la conversación. Y fin de la conversación. Desde ese día que no sé nada absolutamente de él. Y literalmente no sabemos nada de él. O sea, con mi hermano no sabemos nada de él. No sabemos si está vivo, no sabemos si está muerto, no sabemos si se fue del país, no sabemos si... No sabemos nada. No sabemos nada. Y desde ese entonces yo comencé a experimentar... porque como todos sabemos, la adolescencia es un proceso. Hay un quiebre emocional, psicológico, hormonal, físico grande, y comencé yo a experimentar muchos cambios en mi vida. En el área emocional, sobre todo, muchas alteraciones en el área emocional, en el área de la ansiedad y todo eso. Entonces, de ahí en adelante yo empecé a darme cuenta de cosas. Y ya cuando fui creciendo, ahora que estoy más grande, me fui dando cuenta también de los traumas, ¿qué más? Todo lo que conllevó no haber tenido a esa figura paterna cerca. Todo lo que me dejó, por así decirlo. Todo lo que me marcó esa llamada, ese hito, por así decirlo, en mi vida. Entonces, claro, yo, para los que no saben, estoy estudiando psicología. Este año, si Dios quiere, me recibo. Pero existen muchas teorías. Psicoanalítica, humanista, de diferentes ramas y corrientes, pero hay algo que nadie, yo siento que nadie me va a poder negar nunca, y es que quedó un vacío en mi vida que yo traté de llenarlo de muchas maneras. Y yo pienso que eso le pasa a mucha gente, es como intenta llenar vacío en su vida de muchas maneras. Y ahí es como nacen muchas cosas, pues las adicciones, donde nacen los traumas infantiles, no sé, pues todo este tipo de cosas. Entonces, como dices tú, claro, uno acude a muchas cosas, acude a otras personas también, personas incorrectas, acude a amigos incorrectos, acude a actitudes incorrectas con uno mismo y así. Y yo tuve que tomar una decisión. Y desde que yo decidí en este sentido acercarme a Dios, yo me di cuenta que Él era el único que podía llenar ese vacío de padre en mi vida. Ahora, no sé, muchos se preguntarán ya, pero ¿qué te trajo? ¿Qué te causó a ti el ser, que tu papá te haya dicho, oye, abandonado? Claro, es que literalmente lo que yo sufrí fue un abandono. O sea, mi hermana y yo sufrimos un abandono. Él, fue como un desligue, así como que yo te dejo, tú haces tu vida y yo hago la mía. Y se fue. O sea, aquí el que se sintió identificado, por ejemplo, con... típico que te dicen, oye, tu papá fue a comprar cigarros y nunca volvió. Algo así fue. O Johnny lo conocí. Una cosa así. Entonces, al final, los traumas y las cosas que generaron en mi vida, en mi personalidad, en mi manera de ser, yo ahora que estoy grande, los puedo identificar de alguna manera. Por ejemplo, te puedo decir, yo siempre he sido una persona muy ansiosa. Y ansiedad de la mala, porque es de esa ansiedad que sudan las manos. Que te suda la mano. Claro, que comenzáis a somatizar, que, bueno, somatizar es cuando tú empiezas a sentir en el cuerpo lo que de alguna u otra manera esa ansiedad tiene que salir. Entonces sale a través de enfermedades, de síntomas. Y yo soy muy así. Soy muy nerviosa de muy chica, tú me conoces. Sí. Para los que no saben también, Paula y yo nos conocemos muy chica. Soy muy nerviosa, insegura. Pienso mucho las cosas antes. Sobreanalizas. Sobrepienso, que en la carrera igual te ayuda, pero en la vida no tanto.
Entonces, sobrepensar mucho las cosas, muy autocrítica, muy autocrítica. Me autoexijo demasiado y siempre me lo dicen, "Oye, ¿por qué te autoexiges tanto?" Y me desgasto mentalmente. Exacto. Entonces, todas esas cosas fueron a causa de ese abandono. ¿Por qué? Porque cuando alguien te deja, uno se hace una pregunta, y esa fue la pregunta que yo me hice mucho tiempo. Y fue que yo teniendo, no sé, 15, 16, empecé a plantearme esto, que también te juega la autoestima, ese es como otro punto. ¿Qué tengo de malo? Porque a mí, ¿Por qué? o porque yo. Porque, a ver, ¿qué hay de mal en mí que mi papá no quiso estar conmigo? Y esa frase, yo como que me la Repetías me mucho. la repetía y me la iba creyendo. Es como, ya, Angie, tú necesitas hacer cosas para O que, ser perfecta para que la gente no... para que las demás personas no se vayan. Tú tienes que no decirles que no. Eso es lo otro, po. Una persona que tiene abandono, en su mayoría va a ser alguien que no sepa tener límite y que le va a dar miedo decirle que no a otra persona Para que no se para vaya. que la persona no se vaya. Va a ser alguien que no es en su esencia para que esa persona no se vaya. O va a cambiar en todos los aspectos de su vida, va a aparentar otras cosas para que la persona no se vaya. Y así me pasó a mí. El tema de ser tan insegura también, como sobrepensar todo por lo mismo. Porque yo siempre actuaba pensando en que si yo hacía algo mal, la otra persona o las personas que estaban alrededor mío en algún momento de mi Se vida iban a ir. se iban a ir. Y al final uno dice, no, ya, pero te pasó a ti. Yo estoy segura que hay muchas personas Que que les se pasa lo sienten mismo. igual, inclusive quizás son grandes. Y no han sabido cómo sobrellevar eso. O no entienden el por qué se sienten así. Porque tú misma, tú tenías el motivo, tú sabías que era por el tema, bueno, de grande ya lo supiste que era por el tema de tu papá. Sí. Entonces hay mucha gente que hoy en día también se siente ansiosa, se siente depresiva, se siente angustiada porque no sabe qué es lo que le está pasando, y si uno se pone a averiguar, si uno se pone a investigar la historia de la persona, es porque hay un papá ausente. Quizás no físicamente, pero sí emocionalmente. Entonces, esos vacíos que te genera el amor paterno son súper perjudiciales después para la adultez de una persona, porque es en la infancia o es en las primeras etapas de tu vida cuando tú te das cuenta y formas ese carácter, formas esa personalidad. Y si tú no tuviste esa seguridad desde pequeño, después de grande es muy difícil, no es imposible, pero es difícil lograrlo. Claro. ¿Y por qué? Quizá la gente se pregunta, ¿pero por qué con Dios? ¿Por qué le llenaste con Dios? Porque al final Dios es el único que tiene naturaleza de padre. Y cuando empezaron a pasar los años, yo comencé a decidir en sí seguir a Jesús, porque eso es lo que uno hace, decide hacer, seguir a Dios igual. Yo igual nací en el cristianismo y todo, pero uno decide en un momento seguir a Dios. Entonces, yo me acuerdo que llegó un tiempo en el cual yo dije, necesito sanar esto porque si no, esto me va a hacer mal en todas las áreas. Yo empecé a verme afectada en el área emocional completamente. Alguien inestable emocionalmente, yo. Y que a veces todavía lucho con eso. Ser inestable emocionalmente, el ser hiper mega sensible, pero muchas veces no demostrarlo, para que los demás tampoco digan, ay, es demasiado, entonces no, me voy a alejar. Claro. Entonces igual, como te digo, hay tantos traumas que un padre puede dejarle a su hijo al momento de abandonarlo, al momento de no estar presente, al momento de no estar ahí. Y como dices tú, no solamente Un abandono físico. un abandono físico, sino que a veces es como, no sé, pues están en la casa pero no se conversan o no hay un apoyo. No hay un diálogo, no hay una expresión de afecto hacia la otra persona. Y eso igual es fuerte en la relación de los padres y los hijos. Y quizás no solamente es el abandono de parte del papá, también puede llevarse a la mamá, Sí. o a ambos padres, porque mucha gente a veces cuando son adoptados
tienen esta misma sensación de vacío. Sí. Porque necesitan saber cuál fue su origen. El por El qué. por qué a ellos les tocó. Incluso, aunque estén rodeados de amor, y aunque ellos sean súper conscientes y digan, yo estoy súper agradecida por la familia que me tocó, pero aún así tienen ese vacío en su interior de saber el por qué o de tener ese conocimiento de cuáles eran sus raíces. Porque a lo mejor hay personas que sí saben cuáles fueron sus raíces y otras que no lo saben. Entonces están constantemente como en la búsqueda y piensan que buscando el origen de donde yo soy voy a poder tener respuesta. Y el origen de donde nosotros somos es Dios. Él es nuestro origen. Y cuando entendemos eso, llenamos todos esos vacíos. No sé cómo ha sido en tu experiencia ese entendimiento de que el origen de nuestra vida es Dios. Mira, lo más bacán de todo esto, o sea, lo más bacán de los procesos dolorosos, porque al final esto es doloroso, porque imagínate un adolescente de 12 años, una niña de 12 años preguntándose qué tenía de malo que su papá la dejó. Porque ya ahora yo estoy más grande, pero imagínense a un niño, ¿cachai? ¿Tú Preguntándole. tienes hermanos de 12 años? Mis hermanos tienen 12 años, entonces imagínate el dolor de no sé, de a veces estar... Como que quiebran esa inocencia, como que te quitan esa inocencia, porque tú estabas como en un mundo totalmente distinto. Todavía estás como en ese proceso de pasar de niño Una a transición. adolescente. Exacto. Entonces como que te quitan esa inocencia y te traen al mundo de ahora y te dicen, esta es tu vida, tú tomas la decisión de cómo tú la vives. Como que esa es una decisión de una persona adulta, no un niño. Entonces, te das cuenta que igual es algo que es muy difícil, es una carga muy pesada, ¿cachai? Que tú llevas. Y ahora, ¿cómo lo solucionáis? ¿Cómo tú te acercáis a Dios? ¿Cómo? Lo primero es darte cuenta que, claro, Dios te creó con amor, Él es amor, no es que tenga amor, Dios es amor. Y Dios te ama tal cual tú eres. O sea, tú no tienes que hacer nada porque hay gente que quiere demostrarle a todo el mundo que tiene esto, que es esto otro, que como aparentar para ser aceptados. O sea, tú te metes a las redes ahora y ¿qué veías en las redes? Filtros. Aparte de filtros. ¿Tú qué veías en las redes? O sea, tú veías algo que es mentira. Gente que aparenta estar feliz en su trabajo. Gente que aparenta, no sé, levantarse feliz y tener una vida feliz y no sé, y muestran siempre lo feliz de la vida. Pero al final, ¿qué hay detrás de eso? Esa no es la vida real. Porque la luz siempre trae oscuridad y tenemos que aprender a vivir con esa luz estando aún así en la oscuridad. Sí, por eso digo que es tan complejo poder tú cargar con esto, poder sobrellevar esto, sobre todo para un adolescente, en este caso. La transición también de joven, después cuando empezáis a tener pololo, cuando empezáis a tener novio, no sé. Cuando tienes fracasos sentimentales y tú decís, pero ¿por qué fracasé? Y después, ¿cachai? Oye, ¿cachai? ¿Te das cuenta que empezáis como a unir las piezas y te decís, oye? Todo calza. Entonces, todo calza. al final tú decís, ya, ¿cómo lo sano? Lo primero, como dije, darte cuenta de que Dios es tu papá. Y hay un salmo que me encanta, que es el Salmo 27:10, y dice, aunque tu papá y tu mamá te dejen, yo con todo te voy a recoger. Sí. Y es un salmo que yo me tomé así como mío, de mi corazón, porque yo decía, claro, mi papá me dejó, pero mi Dios me recogió. Exacto. ¿Cachai? Dios a mí me recogió. Y eso es lo primero. Y lo segundo, es muy ligado al episodio anterior, perdonar. Sí. Y eso cuesta más, porque si lo primero te cuesta, lo segundo cuesta mucho más. El perdonar, el realmente entender que, no sé, no puedo decirte que tú entiendas a tus padres, o que entiendas lo que hizo, pero por ejemplo, mira, en el caso mío, yo después de años supe esto igual. Mi papá se crió en orfanato. Él lo abandonó, o sea, no literal, sí, también Sí, pues, literalmente, pero él por temas de Lucas, ¿cachai? Los papás no podían mantenerlo, a él y a su hermano. Entonces vivieron en orfanato mucho tiempo. Ahora explícame tú, ¿qué va a entregar una persona que no recibió nada?
que no supo lo que era la paternidad en sí, Exacto. ¿va a poder ser papá? Entonces eso a mí me costó entenderlo después de años, o sea, ahora que estoy ya un poco más madura, por así decirlo, entender que realmente no es que no fuera su culpa, pero él también cargaba con cosas. Claro, Y no de niño, tenía, porque estuvo de niño, ¿me entiendes? no tenía las herramientas para poder suplir esas necesidades que quizás ustedes tenían, Claro. porque a él no se las entregaron nunca. Pero eso también era como su decisión, seguir con lo mismo o cortarlo. Y en este caso, eh, su decisión fue equivocada, po. Mm. Sí, porque tenía Pero, dos opciones. Po. exacto. Y dos opciones, o revertí O o seguir con seguir lo con lo mismo. mismo. Es como seguir igual o cortar ese patrón. Mm. Sí, es verdad. Porque, por ejemplo, tú mencionabas la historia de tu papá. Bueno, mis papás también son divorciados, pero mi papá sí era un papá presente. Pero aún así, cuando uno tiene que hacer la diferencia siempre entre el papá o el rol que cumple la persona y la persona. Nosotros somos humanos y siempre nos vamos a equivocar. Y a veces nosotros pensamos que nuestros papás no se pueden equivocar, como que tienen que ser perfectos. Y eso no es así, po. Porque cuando a veces nosotros vemos un error en nuestros padres, ya sea nuestra mamá o nuestro papá, tendemos a juzgar el error y, y no a ver lo que él ha hecho conmigo como mamá o como papá. Con lo que tenía. Exacto. Con lo que tiene. Entonces, cuando uno entiende eso también, es capaz de darse cuenta y decir, no, pues mi papá es bacán, porque él a mí nunca me ha fallado como papá. Si bien a lo mejor como persona tiene defectos, pero como papá es otra cosa. Entonces, o como mamá es otra cosa. A lo mejor como mujer tiene defectos, pero como mamá lo ha entregado todo. ¿Me entendí? Entonces, quizás ahí también nosotros tenemos que hacernos como ese mea culpa y decir en qué me estoy fijando o en qué me estoy enfocando. Si me estoy enfocando en lo bueno o en lo malo que a mí me pasó. Entonces, a veces yo también he visto muchas personas que tienden a enfocarse en lo negativo, todo el tiempo en lo negativo. Y a veces tenemos que tomarnos el tiempo y enfocarnos o mirar todo lo que hemos vivido y ver qué es más, si lo bueno o lo malo. Y eso también cuesta, Sí. eso también cuesta. Sí, mira, ayer justo estaba leyendo un capítulo de un libro y decía, la pregunta era, ¿qué guía tu vida? Y hay muchas cosas que pueden estar guiando tu vida, porque estamos hablando ahora del punto 2 que era el tema del perdón, después de aceptar tú de que Dios sí es tu papá, el tema del perdón. Y hay algo que puede estar guiando tu vida en este momento después de vivir el abandono. Lo primero es la culpa. Tú puedes estar sintiendo culpa de que por tu culpa, Te tu abandonaron. papá se separaron o por tu culpa, tú tienes algo malo, por eso tu papá te dejó. Lo segundo, el resentimiento. Porque tú eso lo transformaste después en odio y eso en resentimiento y cargáis con toda una vida de resentimiento. O sea, yo, por ejemplo, veo gente que sí está resentida y vive resentida y quizás yo hasta un punto sí lo viví también, en el cual yo no podía soltar esa como rabia que tenía dentro de mí. Hacia, por ejemplo, en este caso, no los hombres, pero sí de cierto modo. Sí, porque igual como tiende uno a generalizar la situación de lo que pasa. Ahora, ¿qué hace uno, por ejemplo, cuando un papá te abandona en el área de las relaciones? Uno boicotea su relación. ¿Y qué hace? Te llega alguien y uno, ¿qué hace? Termina ahí tú primero porque cuando veis que algo malo, aunque sea pequeño, pasa, tú te aseguras y tú terminas ahí tú primero Para que no te abandonen. para evitarte el trauma del abandono. Eso así tú, po. Y hay muchos que lo hacen, po. Antes de que los pateen, patean ellos primero para sentirse así como como que respiran, Claro. como, ay, no me lo hicieron otra vez, no me la van a volver a hacer. Esa es una. Otra manera de tomar eso en el área de las relaciones es que quizás tú eres mala con los hombres. Como para que te dejen. ¿Eso o no? Es que eso es como boicotear, como lo que decía anteriormente, pero tú eres mala y tú lo haces sufrir porque a ti un hombre te hizo sufrir. Ah, ya, ok, sí. Sí, hay muchas que son. Y hay muchas que son así. Sí. De verdad que hay muchas. De verdad que hay muchas. Y lo otro que tú puedes ver en el tema de las relaciones es la inestabilidad emocional.
que cuando tú eres inestable emocionalmente cuesta mucho tener una relación sana. Mm. Y cuesta tú también aceptar de que el otro quiere tener una relación sana. ¿Por qué? Porque tú tienes muchos vacíos, muchas carencias, muchas heridas. Entonces, como te decía, en el libro decía, claro, tú puedes guiarte por la culpa, por el resentimiento, por el materialismo, por querer ser algo Claro. para que otros no te dejen, o los afanes de la vida al final, po, que es como todo lo que uno ve en redes, por ejemplo. Mm. Que al final uno se mete a, no sé si les pasa, yo creo que sí, que ustedes se meten al celular y es netamente búsqueda de querer tener algo más. Por ejemplo, si tú no tienes miles de zapatos, pero ves un zapato que bacán, ay, me voy a comprar ese zapato porque sale ahí. O, no, y aparte Sí. que eso tiene el marketing y eso tiene todo, ¿cachai? Hay un tema detrás también, po, psicológico y Algoritmo y todo. todo. Sí. Entonces, al final hay muchas cosas que te pueden guiar. Tú para poder llenar ese vacío que tiene forma de Dios, yo siempre he dicho, en nuestro corazón hay Hay una un espacio. parte que tiene una forma que nada ni nadie la va a llenar, aunque sea tu papá y tu mamá, no, Mm. es Dios. Y claro, debe ser genial tener un papá presente y una mamá presente, porque puede ser mamá o papá que te hayan dejado. Sí. Debe ser genial. Yo, por ejemplo, lo veo en tipo. Y yo siempre te he dicho, y que yo admiro la relación de tu papá con ustedes dos. Porque Paula tenemos la misma edad y mi Sí. hermana con su hermana tienen aproximadamente también, o sea, Sí, son... es muy poca la diferencia que tienen. Sí, la misma edad también. Entonces, yo siempre he visto la relación que, en este caso, Pablo, porque, bueno, aquí ellos fueron súper creativos con el nombre que le pusieron a ella, porque el papá se llama Pablo y la mamá se llama Jimena. ¿Y cómo te llamas tú? Paula Jimena. Paula Jimena. Súper, súper Pensaron demasiado mi nombre, pero me gusta igual. creativos, pensaron mucho. Bravo, Pablo. Menos mal bravo, no me llamo Jimena. Paula. Menos Gracias. mal. Ya, la cosa es que yo siempre he visto como la relación que tú tienes con tu papá. Yo te he dicho, oye, admiro tu relación. O sea, admiro esa relación. Y yo cada vez que la miro es como, me encantaría tener un papá así. Dato curioso, mi papá para las Navidades, para todas las festividades que se pueden El celebrar, Día del Amor, todo incluso eso. el Día del Niño, mi papá siempre nos lleva un detalle, un regalo. Yo tengo 31 años y aún así me sigue llevando regalos, detalles. Entonces, esas cosas yo creo que hoy en día es muy difícil verlas. Y por eso mis expectativas son tan altas. Ah. Ya. Eso sáquenlo. Ya, la cosa es que, volviendo al punto. No, la cosa es que, claro, el Pablo es súper buen papá. Y eso es lo que uno, porque es verdad, uno como hija, en este caso hija, pues digamos Sí, hija, po. ¿ya? Uno busca que tu papá sea así, po, Mm. que sea amoroso, tierno, detallista. ¿Y qué es lo que tú buscas en una pareja? Que sea amoroso, tierno, detallista, ya. Ay, sí, y tu papá es así, po. Tu papá tiene como todo eso, es como que lleva siempre buscando en ti el sonreír, buscando en ti, no sé, po, el que tú te sientas bien, el que tú te sientas como una princesa, por así decirlo. Él te hace sentir a ti Sí, po, y a la Vale exacto. como una princesa. Entonces, yo una vez te lo dije, po, yo admiro su relación y admiro cómo él es. Y cada vez que yo los miro a ustedes, a mí se me imagina también que Dios es de esa manera, Mm. con sus hijos. Que busca siempre ese detalle para hacerte sonreír. Sí, así Por que, muy enojado que uno esté con el papá, busca ese detalle para hacerte sonreír. Sí, sí, así que Pablo, si me de estás verdad. viendo, adóptame. No, mentira. No, no. Ya, pero la cosa es que yo pienso que Dios es eso. Y ahí está el centro de toda esta conversación. Sí. Es como, yo sé que hay carga, y claro, al principio dijiste, vamos a verlo como a través de la psicología y todo eso, pero al final, la psicología es netamente parte de... A nosotros en psicología nos enseñan Sí, de que somos es como un seres complemento. biopsicosociales. Y nunca se me va a olvidar a un profesor, que hasta el día de hoy tenemos contacto con él, que dijo que éramos seres biopsicosociales espirituales. Entonces, nuestro ser... Somos cuerpo, dice la palabra, dice que somos cuerpo, alma, y espíritu. Cuerpo físico, alma, ahí están todo lo que es sentimiento. También podríamos decir que ahí está la mente, los pensamientos y Sí. todo. Y está el espíritu.
¿Con qué llenáis el espíritu? Mm. Si no es con Dios, No hay con otra la fe. forma. ¿Con qué llenas tú el espíritu? Entonces yo me di cuenta que ese vacío que yo tenía, que me estaba haciendo mal, hasta hace muy poco, que me estaba haciendo mal, que yo quizás seguía repitiendo alteraciones emocionales, que quizás todavía lucho con el tema de la ansiedad y todo eso, que quizás ahora mismo que estoy pasando por un tema de un tratamiento y todo eso, lo mismo, y uno se pone nervioso y yo soy como de las personas que está pasando por una crisis de, no sé, de estrés o de ansiedad, Ujú. y yo me enfermo y estoy mal y bajo de peso y lloro y en Todo serio, mal, todo todo mal, mal. todo mal. Y uno lucha con eso. Eso es lo otro, que a veces piensa que porque uno va, no sé, es cristiano, ¿cachai? No vas a pasar por No esas vaya a pasar situaciones. por problemas, y eso no es así. Exacto. Lo que a mí me ha mantenido en pie, a pesar de la enfermedad, a pesar de la ausencia, a pesar del abandono, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, porque créanme que un abandono te causa depresión, Sí. te causa tristeza, sí, es así. Pero lo que me ha mantenido en pie ha sido Dios. Ujú. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y yo te decía, yo me metí a estudiar por dos razones. Una para sanarme, Para o entender para por qué me entenderme pasan todas un estas poco, porque para cosas. comprender mi mente, algo así. Y lo segundo, yo me metí para refutar lo que cristianos y ateos decían de la psicología y el cristianismo. Y era que no se llevaban. Mm. Y yo puedo decir claramente ahora que estoy por egresar que eso no es así. No es así. Tú en la Biblia vas a encontrar como herramientas que el mismo Dios te entrega para que tu salud mental... Vuelvo atrás. Tú en la Biblia vas a encontrar lo que muchos psicólogos, psiquiatras y especialistas te Te enseñan. Sí, es verdad. Eso es. Entonces a mí cuando alguien me dice, oye, ¿sabéis que la Biblia, la Biblia no te enseña nada, la iglesia no te enseña nada de salud mental, al contrario, te oprimen, no sé Ujú. qué? O no te dejan ir al doctor, o que no te dejan Claro, buscar ayuda psicológica, etcétera, etcétera. lea la Biblia. Sí. Yo no estoy diciendo Que no vaya. que no vaya, porque claramente Es estudié necesario para eso. poder ejercer y trabajar y para que usted, que está mal, Vaya a mi vaya a mi consulta. consulta. Ya, aparte, pasa el dato. Después vamos a dejar los datos. Después- No, mentira. Pero a lo que voy yo es que están así. Sí. Están así. Entonces si usted me dice que en la Biblia no se habla de salud mental, usted no ha leído la Biblia. Y la Biblia puede ser tan útil para usted, señor psicólogo o futuro psicólogo, como el DSM, que es el que nosotros decimos que es la Biblia del psicólogo. Entonces, ¿a qué voy yo? Uno tiene que abrirse a la sanidad. Tú no puedes esperar ser sano si tú no te abres a la sanidad. ¿Sabes qué? El ser autoexigente, el no recibir críticas de otros también. A veces hay papás que por ciertos motivos han tenido que dejar la casa y el hijo toma el rol de papá. Pasan los años y esta persona es inestable emocionalmente y lo otro es que no recibe críticas y le cuesta mucho que una persona le diga, oye, ¿podríamos corregir esto? No, es que esto es así, no lo puedo cambiar. ¿Y por qué fue eso? Él siempre fue la autoridad. Él no puede recibir críticas porque él es la autoridad. Y tiene esto aquí y lo tiene acá. Y a mí, yo digo, hay tantas marcas que cristianos incluso tienen. Y ahí no estoy diciendo que no vaya al psicólogo porque hay que ser, o que vaya o no vaya, no sé, eso es decisión suya. Pero ¿a qué voy yo? A que hay cosas que Dios las sana, pero cuando uno quiere. Exacto. Y también, por ejemplo, a veces nosotros como cristianos, imagínense una persona normal, y nosotros incluso como cristianos no tenemos las herramientas para entender muchas cosas. Y en eso también son muy útiles las terapias. ¿Por qué? Porque es una persona que te ayuda y te entrega unas herramientas para que tú puedas darte cuenta
y también en tus tiempos de oración, darte cuenta de qué es lo que estás haciendo mal y cómo poder arreglarlo. O ni siquiera es algo que tú estás haciendo mal, sino que es algo que traes contigo ya hace mucho tiempo. Entonces, como dijiste tú, no es que uno diga, no, no vayas, no, todo lo contrario, porque si están ahí, es por algo. Entonces, es un complemento. Exacto. Siempre tenemos que verlo así, como un complemento. No como que es la solución a tus problemas, no, pero es un complemento. Todo tiene que ser un complemento. Sí. Así como las parejas, así, todo un complemento. Sí, y sabes cuando tú te determinas, uno, a ver a Dios como tu papá. A mí cuando yo recibí a Dios en mi corazón en el sentido como padre, porque uno lo recibe y todo, o uno Uno acepta de acepta que el Dios sacrificio existe, que no sé hizo qué, Jesús y todo. pero uno recibe realmente a Dios como tu papá, Mm, a ti te cambia el mundo. sí. Tú cuando tienes problemas no acudes ni a la droga, ni a, no sé, ni a la vida fácil, ni no sé, a muchas cosas que pasan con los jóvenes ahora, ni a la depresión, ni a nada de eso. Tú acudes a Él. Y tú al acudir a Él, quizás tú en el momento no vas a ver nada, porque esto se trata de fe, po. Exacto. Por eso dice, no andamos por vista, Sino sino por que andamos fe. por fe. Uno acude a Él. Yo cuando me di cuenta de eso, cuando acudí a Dios, Él comenzó a llenar de a poquito, de a poquito, de a poquito mi vida. Y la llenó a tal punto de que yo pude como madurar y Él empezó a complementarme con diferentes cosas. Y empezaron a abrirse las puertas de los cielos, digo yo, para mí, en muchas cosas. Y yo puedo ver el lugar que he ido a veces, no sé si te ha pasado a ti también, que dicen, oye, hay algo diferente en ti, como algo distinto. Y yo siempre he dicho, ese es el sello de la paternidad de Dios en mi vida. Cuando tú te sientes amado por tu padre, todo cambia. Sí. Todo cambia, sí. Todo cambia totalmente. Entonces, yo siento que a las personas que nos están viendo quizás están pasando o están cargando con esto, con este vacío, con este trauma, con estas cosas, con la ansiedad, con la depresión. Queremos decirte que te entendemos. Sí, y que no estás solo en este proceso y que es... Que llega a ser muy cliché que te digan que no estás, pero es literalmente de verdad. habemos muchos Es cierto. están pasando con esto. Yo te digo que es algo que se da todos los días. Tú tienes que perdonar constantemente. No sé si tú viste La Cabaña alguna Sí. vez, una de mis películas Una película cristiana, sí, muy favoritas. buena. Uno tiene que perdonar todos los días. Sí. A veces te van a llegar instancias en las cuales te van a hacer recordar el abandono. Te van a hacer recordar que tú quizás tienes, no sé, que quizás no eres perfecto y quizás eso te va a dañar, te va a hacer volver atrás. Y Pero- en ese sentido, disculpa que te interrumpa, pero tú dijiste, el perdonar es una decisión que nosotros tomamos todos los días. Exacto. Y eso es súper importante. Pero aún así tú perdonaste tu situación, pero el perdón no siempre significa que uno vaya a tener una relación con la persona. Porque muchas veces tú, o no sé, hay casos de padres que cometieron delitos, incluso en contra de sus hijos, y estos hijos también tienen dentro de sí una herida, tienen una carga, y es súper necesario también que estas personas lo puedan soltar y sanar y desatar perdón. Pero ese perdón no significa que van a volver a tener una relación con esa persona que quizás los dañó tanto, sino que es una forma de liberarse y soltar esa carga que llevaban. Entonces son cosas que también a veces las personas dicen, ay, lo perdonó y va a tener que volver. O cuando uno perdona al ex, tiene que volver. No, no, señores. Si usted perdonó a su ex, bien que lo haya perdonado porque se liberó de esa carga, pero eso no significa que vaya a volver con él. Son testimonios. Bueno, o no. Mira, aquí cuando hablamos de perdón, ya como para ir cerrando Sí. y todo, pero cuando uno habla de perdón al papá, en mi caso, yo no tenía cómo hacerlo, porque yo en un momento sentí Que tenías el buscarlo que... y decirle, ¿sabes qué? Te perdoné, o sea, ya no importa, no te arranques más, porque yo sentí en un momento que él se estaba arrancando de mí y de mi hermana. Ya. Y yo como que dije, ya, no te arranques más, o sea, ¿qué hago? ¿Para qué? ¿Qué hago? Y empecé a buscarlo.
empecé a buscarlo de verdad hasta hace no poco. Lo empecé a buscar, no lo encontré por ninguna parte. Mi hermana tenía contacto con un hermano de él por Facebook. Qué antiguo. No. Por Facebook. Pero no sabemos dónde está. Porque siempre me preguntan a mí, ¿y qué pasaría si tú lo ves ahora? Esa es la pregunta que quizás todos están haciendo. Ya, Claro. pero ¿qué puedo hacer yo si se te aparece ahora y te ve? Yo, a mi papá, hace aproximadamente 2 años atrás, recién 2 años, después de haber cargado con todo esto doloroso, en una oración en mi casa, en mi pieza, a puerta cerrada, lo perdoné. Esa fue mi opción. Y lo hice por fe, po. Yo sabía, yo decía, Dios, yo no sé si está vivo, yo no sé si está muerto, yo no sé si está pendiente de mí, yo no sé si piensa en mí, pero yo lo perdono. Yo decido perdonarlo y si él llega en algún momento a acercarse, esa va a ser mi misma respuesta. No va a haber otra. Quizás, claro, en el momento quizás va a haber un shock porque se te van a revivir las Exacto. emociones y eso es normal, por favor, somos humanos, sentimos, pero Y ahí cuando tiene que ser más fuerte aún tu decisión, sí, lo que tú decidiste un día, que fue perdonarlo. sí. Y desde ese día Dios me empezó a abrir, como te digo, las puertas en muchas cosas, en muchas áreas, sobre todo en mi área emocional, que yo sentía que había un vacío ahí muy grande, porque yo decía, tenía el trauma de que yo iba a conocer a alguien en mi Claro. vida y esa persona me iba a dejar en cualquier momento. Y como me iba a dejar en cualquier momento, yo no dejaba que las personas se me acercaran. De hecho, tú eres testigo de que hubo un tiempo en que ustedes me decían, pero Angie, ¿conoce a esta persona? No, no quiero. Angie, ¿pero qué? Háblale, si qué va a pasar. No, no quiero hacerlo. Y es porque también se te presenta un temor grande al compromiso. Y eso es otro factor súper grande. Las Pero personas ahora no tiene ese temor. No, ahora no. Está comprometida. Estoy comprometida. Por eso se preguntaban. Pero a lo que voy yo es que cuando tú realmente sanas esas heridas, tú puedes comenzar a recibir las Exacto. bendiciones que Dios tiene para ti. No antes. Exacto. No Sí. antes. ¿Cachai? Sí, es muy cierto, porque cuando uno no tiene resuelta su inseguridad o su deficiencia, digámoslo así, su deficiencia emocional, uno nunca va a poder recibir lo que está, entre comillas, buscando. Pero si tú estás buscando algo es porque lo necesitas tú primero, o sea, tenés que buscarlo en ti primero. Sí. Entonces, claramente tú pudiste resolver eso y llegó la persona indicada, llegó la persona que sí realmente venía a complementar todas esas cosas. Todo lo que Dios necesitaba para ti, lo trajo. Pero lo trajo ¿cuándo? Cuando tú ya tenías eso resuelto. Entonces, quizás si tú no lo hubieses tenido resuelto, nunca habría pasado lo que tú estás viviendo ahora. Entonces, creo que eso también es súper importante para todos los que nos están escuchando y los que han llegado hasta este momento del podcast, que es muy importante eso, porque a veces decimos, pero ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo voy a obtener esto? ¿Cuándo? Cuando tú sanes esa necesidad que tienes en tu corazón, cuando tú llenes ese vacío que tienes en tu corazón. Y hoy nosotros nos podemos decirlo abiertamente Sí. y que ese vacío quizás para algunos va a ser lamentable, pero ese vacío solo lo llena Dios. Sí. Solo lo llena aunque Dios. no te guste escucharlo. Aunque no, Solamente claro. lo llena. Y voy a dar una cuña así. Mira, Dios, como te dije al principio, Dios me llenó, me rodeó de padres. Tengo a mi Exacto. abuelo, que ha sido A tus un tíos. excelente padre. Tengo a mis tíos, bueno, Beto, que es prácticamente mi papá, que lo amo. Te amo, Beto. También Omar, porque mi mamá, claro, se volvió a divorció, casar. pero se volvió a casar. Y Omar es un excelente papá, lo veo en mi hermano, que bueno, Omar es de los que se tira a la alfombra, mis hermanos tienen 2 años y todavía se tira a la alfombra con ellos ahí a jugar. Son excelentes figuras de padre, Claudio igual, súper protector siempre, excelentes figuras de padre. Y a mí me pasó con Seba en este caso, que ¿Su novio? bueno, pasó algo súper especial ahí. Yo a Dios siempre le pedí, después de que pasó el tema del perdón y todo, yo le dije a Dios, no sé si se puede mencionar, yo pienso Sí, que sí. dale nomás, tenemos tiempo. Yo le dije a Dios, yo necesito que la persona que tú me envíes haga todo lo contrario a lo que hizo mi papá. Entonces yo
Después decía, no, creo que estoy pidiendo mucho. Pero yo le decía, yo necesito que dentro de mí yo misma me hacía las preguntas. O sea, ¿qué cosa es entonces? O sea, yo sentía que Dios me decía, ya, pero ¿qué es? Mi papá me dejó. Entonces, para él, tomó el camino fácil, de irse. Claro. Y eso es lo que pasa con las personas que se van. Y tanto de la iglesia, de diferentes partes, toman el camino fácil, que es irse, no sigue luchando. Y eso pasó con él. Y yo lo entiendo, lo perdoné, bla. Pero con Sebastián pasó que él hizo todo lo contrario. Bueno, y quizás esto va a ser como ya para otro podcast de citas y todo eso, pero Sebastián no es de acá. Es de otra Es región. de otra región que queda a 6 horas. A mucho tiempo de aquí. 6 horas, aprox. Sí. 500 y tantos kilómetros de acá. Entonces, yo siempre lo he dicho y como que igual me emociono, pero ahora no me voy a emocionar. Respira. Él dejó todo por mí. Él agarró, no llores, él tomó sus cosas y dejó todo por venirse acá, empezar de cero acá, y Dios la bendeció acá. Dios también como que le entregó una palabra a él, y él se vino, y él como que entregó, como que se jugó todo lo que mi papá no se jugó. Yo le daba gracias a Dios, y de hecho hasta el día de hoy le doy gracias a Dios porque él ha sido como un medio. No digo que él me sanó, sino que Dios lo utilizó a él para sanarme a mí. Entonces, a las personas que nos están viendo, decirles que Dios utiliza muchos canales para poder sanarte. Exacto. Pero el primer canal es Él. O sea, tener una relación con Dios. Tener una relación con Dios. Si a ti te han invitado a la iglesia, si a ti te han dicho, y quizás tú eres como... reacio. Sí, reacio porque... Te entendemos también, o sea, igual hemos visto... Quizás ha tenido malas experiencias, hemos malos visto que ejemplos. o hemos visto que otros tienen malas experiencias. Pero eso de otros es como alguien que te diga, no pruebes esto porque es malo. Tienes que probarlo, ¿me entiendes? Entonces, al final, a mí, sinceramente, la ausencia de mi papá, el abandono de mi papá, lo único que lo pudo curar fue Dios. Fue Él y nada más. Y nadie más. O sea, no va a ser una persona. Por eso te digo, no fue Seba, no. No, ni tampoco mis tíos, ni mis abuelos. No es una persona, no es el dinero, no es el trabajo, no es nada más que Dios. Sí, es verdad. Como tú dijiste, es ese espacio en el corazón que solo tiene la forma Dice de Dios. Dios, o sea, no va a entrar otra cosa. Dios, nada más. ¿Es una forma de cruz? Dios. Dios. Nada más. Y sí, como lo que decías tú, es dar el paso. ¿Qué vas a perder? ¿Vas a perder un domingo? ¿Vas a perder una hora? ¿Vas a perder, no sé? Pero no rechaces de nuevo esa invitación, porque quizás esa invitación va a cambiar tu vida. Y a eso también queríamos llegar nosotros, a invitarlos a ustedes a que puedan ser parte de, quizás no de nuestro ministerio, pero sí que se puedan acercar a Dios. No en sí como a la iglesia física, sino que a Dios, porque tener esa relación con Dios es lo que va a cambiar todo. Aquí no importa la religión, porque a veces dicen, es que solamente los evangélicos se salvan, o solamente los católicos se van a salvar. No, a Dios no le va a importar tu religión, ni la iglesia, ni el ministerio en el que estabas. No le va a importar. A lo que Dios le va a importar es la relación que tú tenías con su Hijo, porque Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nada más. Exacto. O sea, es eso. ¿Y qué hiciste con lo que Él te entregó? Nada más. O sea, eso es lo que yo siento que te podemos entregar hoy día. Sí. Y la verdad que para mí ha sido una bendición poder estar acá. Qué bueno, me alegro. Sí, y gracias por contarnos tu historia, porque yo sé que tu historia es de muchas más. Porque yo estoy segura que hay mucha gente en este momento que está pasando por lo mismo o pasó por lo mismo y no sabe por qué está viviendo lo que está viviendo hoy. Y quizás este video o este podcast le está ayudando a entender qué es lo que está pasando consigo mismo. Y si tú, es que estás viendo esto, conoces a alguien que quizás vivió algo parecido a lo que vivió Angie, envíaselo, porque tú no sabes qué impacto va a tener en su vida. Y a eso también los invitamos, a que nos sigan en redes sociales, a que se suscriban a este canal de YouTube, que activen la campanita para cuando les tengamos nuevos episodios y que nos den un corazoncito, un like,
y que lo puedan compartir con aquellos que lo necesitan. Les damos las gracias a todos los que se conectaron y a los que siguen hasta este momento con nosotros. Y no sé, ¿qué más poder decir? Que esto fue E2 E2 Podcast.